Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabes cuál es el impacto de nuestros estados emocionales en la adopción de las herramientas? Hoy nos va a estar acompañando Miguel Nadal, especialista en lo que es neuroproductividad, para contarnos de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Miquel, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Cómo va todo por allá? Hola Hernán, encantado de estar aquí, con muchas ganas de compartir. Bueno, me alegro siempre agradezco que hayan caras nuevas y en este caso voy a decir que es un caso más que particular porque no solo caras nuevas, sino que nos pasamos un poquito de rubro casi, ¿eh? Pero está muy relacionado con el uso de las herramientas y está bueno que tengamos más diversidad de invitados porque justamente así enriquecemos más toda la charla que se tiene, ¿no? Buenísimo Hernán, claro que sí. De hecho, Trello y Jira fueron mis primeras herramientas, o sea que les tengo cariño, un cariño especial. Tal cual. Bueno, ya que estamos, ya contaste un poquito los orígenes, si se quiere, pero ¿por qué no le comentás un poco más a la audiencia sobre vos, a qué te dedicas? Y bueno, después iremos a qué nos trae por acá, ¿no? Claro que sí, Hernán. Seré breve porque si no, cuando hablo de mi vida, uno se le va, ¿eh? Va al terapeuta y no para nunca, ¿no? Bueno, en mi caso, fíjate que yo en mis primeros años de vida fui un emprendedor frustrado. Empecé vendiendo CDs en mi colegio, imagínate, esto fue mi primer trabajo, no legal, en ese momento fue alegal, que eso está bien, ¿no? Porque ha prescrito ya legalmente, así que no hay problema. Y después, por muchos intentos que traté, ¿no? Con diferentes negocios, pero la verdad es que no funcionaron hasta que cuando empecé mi carrera licenciatura en psicología, que fue realmente lo que estudié durante más tiempo, pues a partir de aquí me di cuenta de una cosa que para mí era muy importante, ¿no? Yo era una persona que me la pasaba todo el día leyendo, intentando buscar nuevos artículos, saber qué dice este, qué dice el otro, qué el nuevo científico. Y al final me daba cuenta de que tanto leer no hacía nada. Solo leía y no hacía nada. Y ahí es donde empezó mi interés por y cómo podía yo accionar aquello que sabía en cosas prácticas. Pues mi interés por el manejo del tiempo, la productividad, las herramientas digitales. Y empecé a indagar mucho lo que había en internet, a ver qué había en esa época, probé muchísimas herramientas digitales, me encantaba, me lo pasaba muy bien. Pero me di cuenta de una cosa, y ahí es donde viene mi origen, y un poco lo que quiero explicar hoy, y es que a todo esto, a todas las herramientas, no importa que sean Atlassian, de lo que sea, al final el problema principal es que no hay alma detrás, son herramientas, son robots, al final no dejan de ser pues algoritmos, espacios matemáticos, no hay más. Y a las personas les pasaba lo mismo con las herramientas, ¿no? Mucha gente pues se encontraba frío, al final eran soluciones, pero nunca era la solución del problema. Y esto lo veía con mis colegas, conmigo mismo, y es que por mucho que tuvieras la mejor herramienta del mercado, pues a las personas les faltaba esa parte más psicológica de entender qué es lo que hacían, por qué lo hacían. Y ahí es donde combiné mi parte y un poco mi explicación, realmente por qué vengo aquí y qué es lo que hago ahora, es esta combinación entre psicología, que es donde venía yo antes, y el manejo, la gestión del tiempo, que sería la productividad de las herramientas digitales, ¿no? Porque está muy bien organizarse, pero si uno no sabe ni para qué, ni por qué lo hace, ni cuáles son los impedimentos de tu mente, pues en realidad termina por no funcionar. Y ahí es donde creé un sistema. Sí, ya termino con esto, que fue la neuroproductividad, que lo que buscaba es cómo puedes entrenar tu mente, tu cerebro en este caso, para ser más productivo. Y ahí estamos. Bien, interesante el tema y vamos a decir que sí, es cierto esto que dices. En muchas ocasiones nosotros lo vivenciamos desde mi lado de administrador de las herramientas, si se quiere, en el cual uno puede hacer toda la implementación, pero la adopción no necesariamente es la mejor o no. En ocasiones lo atribuye, bueno, falta de capacitación o de acompañamiento de la empresa, pero entiendo que vos debes tener una respuesta mucho más enriquecedora que lo que yo pueda decir. Y a te quería consultar justamente por qué es que cuesta esto de la adopción de las herramientas. Claro. Bueno, en realidad, nada, el problema principal es que nunca es la herramienta. Es un poco lo que se dice al final, porque bueno, si no funciona algo, pues vamos a darle la culpa a alguien, ¿no? Y que sea la herramienta. La herramienta, como no habla, ¿no? Como no dice nada, no se queja. No se defiende todavía. Correcto, todavía no.
dentro de poquito quizás sí, ¿no? Entonces ahí es el gran problema de las empresas, que creo que buscan soluciones a golpe de, en este caso, de herramientas. Mira, el principal problema por el cual la herramienta no funciona no tiene que ver ni siquiera a veces ni con la herramienta si es más fácil o menos, tampoco tiene que ver con que la herramienta sea buena o no. Ojalá solo fuera eso, ¿eh? Sería fantástico. Tiene mucho que ver en muchos bloqueos mentales que existen con la persona, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, y esto seguramente es un caso que a mucha gente le suene. Ya hemos tenido otra herramienta y ahora viene el consultor de turno, ¿no? La persona ahí a decirnos que esta es mejor que la otra. Sí. Claro, a priori para el consultor es fantástico, sí. Porque claro, yo sé muy bien, yo sé la diferencia entre una y la otra, las he probado todas y me parece fantástico, ok. Pero la persona que lo va a probar, pues al final piensa que es más de lo mismo, y no solo eso, sino que va a perder el tiempo, no sabe muy bien lo que va a conseguir, no sabe muy bien los beneficios. Y esto creo que la persona más técnica, la persona sobre todo que se dedica mucho a la herramienta en sí, a veces olvida. Y esto lo veo constantemente, ¿eh? De hecho, yo siempre digo que soy un poco como el recoge cadáveres de herramientas. En empresas me llaman y me dicen, sí, intentamos probar esta herramienta, pero lo dimos por imposible. Y en realidad siempre he pensado que fue la herramienta, ¿no? Es que era muy compleja, o era demasiado simple, o simplemente no se adecuaba a nosotros. Y no tiene nada que ver, sino que tenía que ver con el estado emocional de las personas. Resulta que las personas no tenían ningún interés en mejorar su productividad porque estaban estancadas, sentían que sus proyectos ya no eran lo mismo de antes, son personas que dejaron de tener ambiciones, es decir, pueden pasar mil cosas. Así que realmente siempre hay que tirar hacia adentro, ¿no? Siempre hay que mirar hacia adentro. Y ahí es donde viene esa parte personal que nos impide poder implementar herramientas. Por eso la mayoría no funciona, no por nada, ¿no? Y ahí entramos, fíjate, Hernán, y esto es un tema interesante, en toda la parte subconsciente, ¿no? Hay personas que están en contra de por vida de herramientas, pero consideran que es una pérdida de tiempo, ¿ok? Y esto ya no podemos hacer nada. En segundo lugar, tenemos gente que sí las ha probado, pero nunca tuvo el apoyo necesario para hacerlo. Pero no un apoyo técnico, porque yo creo, siendo honestos, que una herramienta de este estilo, Trello, por poner un ejemplo, es una herramienta tan fácil de utilizar que si tienes un mínimo de interés, no creo que haya ninguna dificultad en utilizarla. Lo digo porque no estamos hablando de herramientas que no necesitas codificar, necesitas ahí programar, no lo creo, no lo creo. Entonces es un tema puramente de interés. Pero el interés, ¿por qué surge? No surge solo por tener interés o no, sino surge porque el equipo está cohesionado o no, es un equipo maduro o no es un equipo maduro, es un equipo que está en problemas o no, es un equipo que, por ejemplo, perdió a 2 o 3 miembros, resulta que ahora mismo estamos en problemas dentro de la empresa. Entonces lo último que voy a hacer en mi vida es implementar una nueva herramienta, ¿no? Y ya no te digo si entramos en traumas personales. Traumas, por ejemplo, de, oye, yo tuve un jefe que me obligaba a ponerlo todo ahí y después no me lo revisaba. Es decir, cosas personales que han sucedido en la vida de las personas que uno al final dice, oye, ¿para qué? Si yo ya tuve la ocasión de hacerlo y nadie lo usaba, nadie lo implementaba, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer ahora? Sí. Esto por poner un ejemplo, pero habría muchísimos más, ¿no? Se me viene otro caso, que como me dirás, digamos, el hecho de decir, ay, si ahora tengo que poner todo en herramienta, es para que me persigan y me controlen absolutamente todo lo que estoy haciendo, ¿viste? Exacto. Que al final no es para eso, es para tener visibilidad después de qué está pasando, ¿no? Pero debe ser uno de los escenarios que tenés ahí en la lista de seguro. Totalmente. De hecho, esto que comentas ahora del tema del control, entramos en cómo está ahora mismo constituido un equipo, ¿no? O una empresa. Si realmente funciona en base a, no, es que todo tiene que ser transparente, tenemos que verlo todo. Hay empresas que primero quieren la transparencia, pero cuando se dan cuenta de que la transparencia no es lo que buscaban, tampoco les interesa tanto. Porque a veces resulta que hay una persona que hace mucho más de lo que se pensaban, que no era tan mala esa persona como uno creía, o al revés, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay de muchas cosas que uno toca el corazón de las personas y va mucho más allá de la productividad, ¿no? Está claro que en un entorno sano, un entorno en el cual todo el mundo entiende que la productividad es algo bueno, que está bien compartir las tareas, pues todo el mundo a priori va a implementar una herramienta de esta y está genial. Por eso, normalmente y no siempre, las personas más jóvenes son las que implementan más las herramientas digitales. No por nada, no porque sean mejores a nivel técnico, no lo son, no lo creo. De hecho, sí, puede ser que tengan más afinidad con la tecnología. Pero siendo honestos, no tienen tantos traumas como una persona que ya lleva 10, 20, 30 años en una empresa y que ya tiene muchos vicios, ya ha visto muchas cosas y tiene más bloqueos mentales que no tanto bloqueos técnicos. Porque a nivel de herramienta, seguro que no tendrían una gran dificultad en aplicar una herramienta, como decíamos antes, como un Trello, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la historia personal de cada persona, de cómo cuidas a los trabajadores también dentro de la empresa. Es decir, todo esto tiene mucho que ver. Entonces,
yo diría tres cosas que creo que una persona debe radioagrifar, ¿no? ¿Cómo lo digo esto? Radiografiar, bueno, no me sale la palabra, radiografiar, ¿no? Que la gente pueda ver. Las tres primeras, la primera de todas es, ok, ¿por qué me molesta algo? Y en este caso, ¿por qué me molesta que implementen una herramienta nueva? Una pregunta muy simple, que puede parecer incluso demasiado básica. ¿Por qué me molesta que alguien ponga un Trello en mi empresa, ¿no? Y a partir de aquí uno verá en el espejo de uno mismo por qué le molesta tanto. Pues porque en realidad yo no quiero que sepan lo que hago. En realidad yo no quiero compartir esto con este compañero porque es que no quiero saber nada con él, ¿no? Entonces primero pregúntate por qué te molesta algo. Algo tan sencillo como eso, ¿no? En segundo lugar, es importante también pregúntate en este momento qué está ocurriendo. Y es una buena pregunta que a priori parece muy sencilla, pero ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Hoy estamos en un momento de que la empresa no funciona bien, estamos en un momento de mucho estrés, un momento de tensión. Todo eso también hay que preguntárselo, porque cuando uno sabe dónde está ahora, puede decir, oye, pues a lo mejor ahora no es el momento, pero sí dentro de un tiempo sí, o dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de 3 semanas, o vamos a tratar primero esto, ¿no? Y en tercer lugar, y yo creo que es importante, ¿qué es lo que más te daría beneficio el hecho de implementar una nueva herramienta? ¿Qué beneficio notarías? ¿Cómo lo notarías? Y la gente en general no sabe decir los beneficios, porque incluso muchos gerentes, yo me encuentro, cuando están intentando implementar herramientas, dicen, sí, porque ahora podemos todos trabajar mejor. No, pero no hables de este tipo de beneficios. ¿Qué significa trabajar mejor? Sabremos lo que hace cada uno y todo esto. Bueno, yo creo que esto no le interesa a la mayoría de colaboradores. Lo que le interesa, ¿qué es? Pues tienes que ir a lo práctico. Por ejemplo, evitaremos la duplicidad a la hora de trabajar. Pues esto me interesa, porque yo no quiero hacer lo mismo que hizo mi compañero. Esto me interesa, ¿no? En segundo lugar, oye, si sabemos todo lo que tenemos que hacer y todo está más claro, es probable que todo quede claro, listo antes. Oye, pues solo por esto, si tengo más tiempo para mí, me encanta la herramienta. Véndelo bien. Y este creo que es otro de los principales problemas. Además de las tres preguntas que decíamos, está un último tema que podemos conversar sobre ello, que es el tema de, es que no se vende bien. No se vende bien, porque una herramienta en general no se dice como, mira, fantástico, vas a llegar aquí y va a ser la salvación a tus problemas, ¿no? No, en realidad una herramienta tienes que ir siempre a los problemas reales que tiene la gente. ¿Cuáles son los problemas reales que tiene la gente? Antes lo hemos dicho, ¿no? Que está todo perdido, que no encontramos nada, que hay duplicidad entre las cosas, que quiero tener más tiempo para mí, quiero saber lo que hacen mis compañeros para que así no pues, bueno, pueda colaborar mejor con ellos, sea lo que sea, ¿no? Es decir, no se habla nunca de los beneficios, o muy pocas veces. Y eso creo que ayuda bastante. Tal cual, sí, o a veces te quieren vender características que, claro, pues vamos a tener, tiene para hacer reportes o tiene para hacer estas cosas, pero correcto, no es el beneficio por detrás de. Eso es. Ahí lo dijiste muy bien, sí. Es un poco el efecto vendedor de coches, ¿no? Al final, cuántos caballos de potencia tiene en vez de cuán cómodo estarás en un trayecto largo, ¿no? Tal cual. Y ahí me he quedado con esto. A ver, por un lado están estas preguntas que uno se las plantea internamente, y por el otro lado, si yo me pongo en la posición, por ejemplo, en el que estoy gestionando el equipo, ¿cómo puedo identificar ciertas señales de que no está, a ver, que la herramienta como tal no está funcionando para el equipo? Para anticiparme, es decir, que pues no le voy a ir preguntando qué es lo que no te gusta y demás, porque claramente no va a funcionar. ¿Cómo desde el otro lado puedo anticiparme y justamente hacia aumentar la adopción? Sí. Mira, también para ponerlo fácil, también diré tres cosas que creo que son importantes a tener en cuenta cuando uno quiere implementar que una herramienta funcione dentro de su equipo, ¿no? Lo primero, y esto es algo que se olvida bastante en los equipos, es que el equipo tenga un nivel de madurez medio alto, vamos a poner. No digo súper alto, pero al menos medio alto. ¿Qué es un equipo de madurez? Un equipo, cuando hablamos de nivel de madurez del equipo, nos referimos a que el equipo, oye, sepa muy bien identificar cuáles son sus tareas, que todo el mundo tenga sus objetivos claros, que las tareas estén bien definidas, que el equipo sepa coordinarse. Algo que parece muy básico, pero que muchos equipos todavía tienen estos obstáculos, no saben muy bien coordinarse. Más allá de... Claro, un equipo no es aquel que trabaje individualmente y después se juntan todos para poder llegar a un objetivo. Esto no es un equipo. Esto es una bandada de personas, un grupo de personas que tienen objetivos particularmente unidos, pero que en realidad cada uno hace cosas diferentes. Un equipo que trabaja juntos es aquel que colabora en momentos determinados, que uno apoya al otro y que lo hacen de forma natural y que además son equipos interdependientes, ¿no? Que se ayudan entre todos.
Entonces, el nivel de madurez para mí es un tema clave y es muy olvidado. Hoy en día existen varios cuestionarios, ¿no?, que podemos hacer a los equipos para saber si el equipo está maduro o no a nivel de trabajo. Y ojo, eso no es algo malo, al contrario, ¿eh? Yo creo que es algo bueno que se puede hacer en los equipos, porque si identificamos que es así, lo podemos mejorar. Entonces, una de las primeras cosas que diría, sobre todo antes de poder implementar cualquier herramienta, es saber el nivel de madurez. Si el nivel de madurez es bajo, jamás implementes una herramienta, porque será todavía peor, porque nos falta lo previo del equipo. Todavía será un problema más. ¿Ok? Así que esto es algo sencillo que se puede hacer con todos los equipos y la verdad es que funciona muy bien. ¿Sí? Segundo lugar, ¿vale? También otro tema que a veces puede generar un poquito de controversia, un poquito de polémica, pero creo que es importante. Antes de implementar cualquier herramienta, sí o sí, tiene que haber un método de trabajo, una forma de trabajar. La herramienta no genera métodos de trabajo. Esto creo que es importante. ¿Ok? La herramienta a veces se piensa que automáticamente tú la pones y la gente va a trabajar, bueno, ya lo tendrá todo perfectamente diseñado. Bueno, uno sabe, si lo ha probado ya, sabe que no es así. Entonces, si no hay un método detrás, no va a funcionar. Y ojo, un método detrás no es solo utilizar métodos ágiles o utilizar OKRs y todo este tema, que está bien como extra. Un método de trabajo es que tengas todo el pack completo. Pack completo es que esas personas sepan muy bien lo que necesitan, lo que quieren, lo que demandan de los equipos, de qué manera colaboran, por dónde se comunican. Todo esto tiene que estar muy claro. Y la última parte, que creo que es muy importante también, es hacer una radiografía de las herramientas actuales que se están utilizando. Para mí esto es un punto clave. ¿Qué pasa? Que muchas herramientas se usan y al final hay 30 iguales ya en la empresa que no saben muy bien para qué se usan, cada uno usa las cosas diferentes, tenemos 20 herramientas que hacen lo mismo, unas se solapan, otras también. Esto es un tema más evidente, yo creo, pero creo que al final no deja de ser menos importante, ¿no? Cuando tienes 20 cosas que hacen lo mismo, ¿para qué voy a implementar una diferente? No, es que me han dicho que esta es mejor, ya, pero las 20 anteriores, ¿qué diferencia tienen, no? No, es que la 21, la 21ª es lo mejor que va a encontrar aquí, exacto, será la más perfecta de todas, ¿sí? Y si me dejas añadir un punto más, Hernán, que creo que también puede ser interesante, tiene que ver también con la mentalidad, ¿sí? Y esto creo que es un punto que muchas veces se olvida, y cuando digo mentalidad no me refiero solo a un tema puramente de mente, de coaching, ¿no?, de tener las ideas claras, no voy por ahí, sino me refiero a algo todavía más sencillo, y es, el equipo tiene mentalidad de crecimiento, de optimización de las cosas, es decir, queremos mejorar poco a poco, ¿sí? ¿No? No todos los equipos tienen esa sensación de mejorar. Hay equipos que ya están bien como están, oye, a mí no me des más trabajo, yo ya estoy muy bien, muy cómodo. Y hay equipos que sí, al contrario, buscan la mejor manera de optimizar, de mejorar, de intentar ver qué podemos hacer mejor cada día, ¿no? Si el equipo no está en esta fase, intentar buscar una herramienta todavía es un problema más. Porque el equipo no ha solucionado una barrera mental que ya tiene, que es que yo no quiero mejorar, yo ya estoy bien, yo ya estoy haciendo las cosas perfectas, ¿para qué quiero ir un paso más allá? Entonces diría que siempre es posible que el equipo esté como mínimo en esa fase o se haya trabajado esa fase de mentalidad de crecimiento, que afortunadamente hoy en día se puede crecer, ¿no? Con capacitación, con formación es posible. Bien, bien, interesante. Sí, vos me vas diciendo, yo voy conectando a este cliente de este otro caso y demás. Seguro, sí. Sí, que a veces lo he visto incluso hasta en los canales de comunicación, digamos, que decías, porque decías, tengo 10, 20 herramientas y a veces no sabes justamente dónde está la información porque uno te escribe por el WhatsApp, otro por el Teams, otro se maneja por Mind y demás, es un caos. Y si después ya es una herramienta más del montón y después ni siquiera sabes si tienen las cosas o no. Totalmente. Y digo, consultar también con esto que venís mencionando. Ahora, yo personalmente me veo bastante bien en este ámbito porque soy un obsesivo con el tiempo y registro todo para poder mejorarlo, pero a veces, por más que uno quiere mejorar, que tenga esa mentalidad de más, por ahí no tengo la habilidad de la gestión del tiempo y a ver, por más que yo quiera hacer bien las cosas, si tengo un caos internamente de cómo me organizo, no voy a avanzar nunca por el propio caos, ¿no? ¿Qué nivel de influencia tiene eso en esto que estamos hablando? Bueno, yo realmente creo que es todo, ¿eh? Creo que es todo. Ahora me explico, y voy a dar detalles, pero creo que es absolutamente todo. Mira, tengo que decir algo que quizá va en contra un poco de la gestión del tiempo, y ahí me tiro piedras en mi tejado, ¿no?, hacia mí. Obvio, hay que meter ruido. Y es que el tiempo como tal es una métrica que para mí tiene muy poco valor.
Sí, fíjate que las personas todo lo medimos con tiempo, constantemente, que si esto ha durado 1 hora y media, 3/4 de hora, ha durado un poquito más, menos, ¿no? No tengo tiempo, sí tengo tiempo. Es una frase que lo utilizamos muchísimo. Creo que el tiempo en realidad solo es una métrica. Sí, esto lo comento sobre todo en mi último libro que lancé, ¿no? La nueva gestión del tiempo, donde digo que el metro, al final, para mí el tiempo es puramente métrica. Es un metro, como si tú midieras algo, automáticamente mides, tienes unos datos y ya está. Pero ¿cuán relevante es el tiempo? En realidad muy poco. Porque cuando tú dices que has conseguido algo en 1 hora, el valor que tiene es relativo. Sí, 1 hora, por antes tardaba 2 horas. Ah, muy bien, perfecto, me encanta, ¿no? Pienso que el tiempo hay que sustituirlo, hay que cambiarlo. Y este es un problema también que tenemos a nivel de empresa, ¿no? Casi todavía, todo lo que se mide en una empresa es tiempo. Casi todo. Tiempo y dinero, básicamente, ¿no? Tiempo y dinero. Sí, el dinero evidentemente es lo más palpable y lo más fácil y se entiende muy bien que se mida. Pero en cambio, en tiempo no tiene un valor real. Para mí no tiene un valor real. ¿Por qué no tiene un valor real? Y es porque en realidad el tiempo no cambia nada. ¿Sí? Si por ejemplo Hernán ahora mismo se comporta de una manera y nunca lo cambia, por mucho que pasen 10 años, Hernán va a hacer exactamente lo mismo, se va a comportar de la misma manera. Sí, esto creo que es importante. En cambio, si durante estos 10 años Hernán ha ido trabajando la gestión de sus emociones, ha ido trabajando cómo es él, ha ido mejorando incluso a nivel de productividad, el Hernán de ahora y el Hernán de dentro de 10 años será un Hernán totalmente distinto, ¿no? Y esto no es porque hayan pasado 10 años, sino porque Hernán se comprometió en su cambio personal a ser una persona distinta. En cambio hay mucha gente, y esto seguramente lo vemos a nuestro alrededor, que son personas exactamente iguales que hace 10 años porque no han modificado nada, porque nunca tuvieron el interés de modificar nada, ¿no? Por eso antes cuando decía que la gente en realidad el problema no lo tiene de tiempo, sino lo tiene de lo que haces para conseguir ese tiempo, lo que haces para que tú te sientas mejor, etcétera, etcétera. Me gusta decir algo que creo que es importante, y que esto para mí, a mí personalmente, evidentemente si a le puede llegar a alguien fantástico, lo que más cambió en mi vida no fue la gestión del tiempo, sino una cosa que se llama la gestión de la intención. ¿Qué es la gestión de la intención? La intención es lo próximo que vas a hacer, la próxima acción que vas a hacer en los próximos segundos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de 5 o 10 segundos tú vas a decidir hacerme otra pregunta, por ejemplo, ¿no? o una conversación, lo que tú quieras, ¿no? Esto es lo que realmente va a cambiar la realidad y que en 10 años se va a convertir en una persona distinta a la que eres ahora, ¿no? Pues para mí esto es lo que yo trabajo mucho en las empresas, sobre todo a la hora de utilizar herramientas, que es la gestión de la intención. En los próximos 5 segundos, ¿qué es lo que vas a hacer para sentirte bien? ¿Qué es lo que vas a hacer para ver un resultado? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tu cliente se sienta mejor? ¿Qué vas a hacer para que tu compañero se sienta mejor? ¿Qué vas a hacer, no? Y eso en realidad es lo que cambia todo, porque ahora nos llenamos la boca todos de propósito, ¿no? Propósito de vida, que si el Ikigai, sí. Oye, que está genial, ¿eh? No digo que no. Pero cuando uno piensa 5 años, al principio se le abren los ojos, se ilumina y dice, ¡guau! Me encantaría llegar aquí, ¿no? Ya me veo como el Mesías, gran resultado, o sea, me veo ya tocando Dios, prácticamente al lado de Dios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en los próximos minutos uno se olvida del propósito, porque como quedan 5 años, pues ya se verá, ¿no? Dios dispondrá. Ya tenemos mucho tiempo todavía y entonces, pues normal, la energía baja y nos sentimos como mucho más descorazonados, como que ya no tenemos esa energía, esas ganas, y por ese motivo nuestro nivel de energía pues ya no es el mismo. Entonces, por eso creo que lo que hay que trabajar no es lo que vas a pensar en 5 años. Está bien también, y es un buen ejercicio, sino lo que vas a hacer en los próximos segundos, porque eso es lo que te va a convertir después, al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, en una persona completamente distinta. Lo que haces ahora, no lo que hagas dentro de 5 años, ¿no? Entonces, claro, la gestión de tiempo es todo. Es esta parte personal, pero también esta parte más inconsciente dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, Hernán, una cosa que hablo mucho y me encanta también porque creo que es lo que cambia mucho a las personas, es lo que se llama la mente subconsciente. La mente subconsciente no me lo invento yo, no es un tema esotérico, sino que es un tema científico estudiado durante muchos años. Y la mente subconsciente deja de ser cosas que tú has vivido, pero que ahora mismo no eres consciente de ellas. Hay que distinguir lo que sería inconsciente, aquello que nunca supiste nada de él, es decir, no sabes ni siquiera qué pasó por tu mente, de lo subconsciente, cosas que has vivido, pero que ahora mismo no te das cuenta o simplemente no te acuerdas. Eso, cuando la gente, por ejemplo, va a utilizar una herramienta, ahí empieza a atacar tu subconsciente. Te dice, oye, yo me acuerdo que hace 20 años tuve una mala experiencia porque alguien me dijo que no había subido esta tarea en el Trello y la habías marcado con un completar, que ahora por fin se puede hacer completar, que antes no, ¿eh? Entonces, esto te marcó, tú te quedaste mal en ese momento, te sentó mal incluso, y dijiste, yo es que jamás quiero utilizar esto porque además me recuerda a esa persona que era un auténtico cabrón sí. Y encima me dijo que tenía que cambiar no sé qué de la herramienta y archivar la tarea porque la había dejado en el tablero, ¿no?
Y esto tú no te acuerdas en el día a día, simplemente lo tienes ahí en mente, que seguramente en tu día a día pasa desapercibido 100%, pero a la hora de utilizar una herramienta, esto sale. Ahora resultará que vendrá otro cabrón, si me permite la palabra, y me va a decir exactamente lo mismo cuando ya tuve uno que me lo dijo en su momento, ¿no? Y la gestión del tiempo tiene que ver con esto. La mayoría de personas que no se organizan o que son incapaces de organizarse es porque llevan una mochila, llevan una carga que tiene que ver con el pasado, la infancia, etcétera, ¿no? Entonces la productividad, la gestión del tiempo es mucho más profunda de lo que parece. Por eso digo que a mí me encanta David Allen. Oye, GTD, ¿no? Getting Things Done, fantástico, pero creo que la productividad, los libros de productividad en general que existen, todos son bastante emocionales, bastante no tienen en cuenta la psicología, no tienen en cuenta la mente, no tienen en cuenta el cerebro. Y por suerte parece ser que cada vez más esa parte se está teniendo en cuenta, porque es que es todo. Entonces las herramientas solo será la consecuencia de haber trabajado bien tu cerebro, tu mente. Entonces cuando ya tengas claro eso, la herramienta será un extra que hará que tu vida vaya todavía mejor o más rápido. Pero si tú no tienes el auto, el carro listo, pues da igual que tengas una herramienta fantástica, porque no sabrás manejarlo, no sabrás conducirlo, ¿no? Entonces ahí creo que es el punto clave, ¿sí? Entender dónde salimos, cuál es el punto de partida e ir al final, ¿no? Bueno, podríamos decir que el subconsciente, si quieres, serían los paradigmas mentales de cada uno. Sí, en realidad sí, y sobre todo son experiencias vividas, a veces incluso emociones reprimidas que uno recuerda, las tuvo en su momento. Mira, te voy a poner algo muy sencillo que todavía es como más inconsciente o mucho más subconsciente porque casi nadie se acuerda de ello, ¿no? Pero cuando tu mamá o tu papá te decían que te caíste y no pasa nada, en realidad te estaban invalidando, ¿no? Te estaban diciendo que como que no pasa nada. Tú por tus adentros estás pensando que sí que ocurre algo. Claro que sí, yo me he caído, me hice daño, ¿no? Entonces, en ese momento ya empezaste a entender, aunque tú no lo supieras, de que te estaban invalidando. Alguien te estaba diciendo que lo que tú pensabas no era válido suficiente. Entonces, a todos los papás y mamás que dicen no pasa nada, que yo sé que lo hacen con mucho amor. Todos, ay, Dios. Exacto, que es un conflicto ahí sin saberlo, ¿no? Entonces, esto va a influir después en el uso de las herramientas, aunque no crea que no. ¿Por qué? Porque le dijeron que a la primera que te podías equivocar o simplemente cometer un error, automáticamente te estaban diciendo que serías incapaz de poder utilizarla en tu vida, ¿no? Ahora estoy poniendo un ejemplo grandilocuente, ¿no? Seguramente muy exagerado. Pero estas pequeñas cosas repetidas en el tiempo, si solo fuera una cosa, pues en principio no tendría un vínculo directo. Por eso digo que la productividad o la gestión del tiempo no solo viene de algo tan sencillo como que estoy enojado, enfadado con mi jefe y no quiero hacerle caso, ¿no? Sino que muchas veces es mucho más, pues volviendo a la infancia, en este caso con papá, mamá o con quien sea, ¿no? Con alguien familiar cercano. Entonces, estas creencias impactan bastante. Bien. Y para meterme un poquito más, tengo que preguntar, bueno, ahora uno es consciente de esto, digamos, ¿no? Cuando uno llega consciente lo puede trabajar bien, que entiendo que es lo que te dedicas en el día a día, ¿no? O sea, ¿qué ejercicio o actividades puedo llevar yo adelante, o los oyentes para justamente identificar esos patrones y reprogramarme si me quiero? Claro. Caso, que va por ahí el desafío. Sí. También, ¿no? Bueno, en realidad cuando hablamos de reprogramación subconsciente, ¿no? Que no deja de ser que tú tienes una mentalidad subconsciente, no eres consciente de ella. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder al subconsciente. Y hoy sabemos que científicamente esto es posible, que no es ninguna invención, sino que tenemos muchos datos de cómo podemos acceder al subconsciente. En el fondo, si tú accedes al subconsciente, eres capaz de cambiar cualquier ámbito de tu vida. El problema es que solo se puede hacer en 2 momentos concretos del día. No hay otra opción de poder acceder al subconsciente. Uno durante el día no puede acceder al subconsciente así porque sí, porque se mete dentro del subconsciente. Solo lo puede hacer a través de hipnosis o lo puede hacer en 2 momentos del día, que es antes de irse a dormir y justo al despertarse. ¿Sí? Son los únicos momentos que uno puede acceder. Incluso si uno está pensando ahora mismo en quiero abrazar y querer a Trello, ¿sí? O Jira, la herramienta que sea, uno puede condicionarse también para que esto suceda. Y voy a dar algunos tips muy sencillos para que la gente lo pueda hacer, ¿no? Mira, el cerebro siempre está trabajando a pleno rendimiento y esto hace que seas incapaz de poder acceder al subconsciente. ¿Por qué? Porque al final estás pensando todo el día. Esto pasa mucho cuando uno va a una reunión de brainstorming, ¿no? De lluvia de ideas. Es casi impensable que salgan muy buenas ideas por un motivo, y es que estás pensando con una parte solo del cerebro. No estás pensando con todas las partes del cerebro porque básicamente el brainstorming es cognitivo.
Estás pensando en algo concreto. Pues lo mismo ocurre con el subconsciente. Durante todo el día uno está concentrado en funcionar, en tener energía suficiente para no desfallecer, entonces no tienes tiempo ni acceso a tu subconsciente. Por eso decía que solo lo puedes hacer en 2 veces al día. Una, justo antes de acostarse, que es cuando bajan todas las ondas del cerebro, que te sientes más tranquilo, y cuando uno se despierta, que es el momento en el cual también las ondas están mucho más bajitas y por lo tanto puedes acceder más fácilmente al subconsciente. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que en ese momento que uno se sienta que ya está a punto de quedarse dormido, que queda muy poquito, que todavía estás más o menos consciente, en ese momento, antes, justamente, tienes que acordarte de 3 cosas muy sencillas. La primera, ¿vale? Para poder comunicarte con tu subconsciente, y insisto, esto es muy científico, hay muchos datos sobre esto, os digo para que la gente ahora mismo que tenga más dudas sobre este tema. Lo primero, y esto es importante, es decirle algo muy sencillo que hiciste a nivel de productividad, ya que hablamos de productividad ahora, esto podía ser de cualquier otro tema, que te gustó durante el día que tú hiciste bien. Sencillo, ¿eh? No tiene más. Simplemente le dices, oye, hay una cosa concreta que hoy hice muy bien y que me gustó cómo lo hice. Me gustó mucho cómo clasifiqué las carpetas. Me gustó mucho cómo le comuniqué esto al compañero para que supiera lo que tiene que hacer. Es decir, no importa. Algo que te sientas orgulloso de ese día, una sola cosa. No hace falta más. ¿Sí? Con eso es suficiente. Lo segundo es que le hagas una pregunta. Aquí hablamos de que tú te hagas una pregunta a ti mismo. Sí. En el fondo le estás haciendo la pregunta al subconsciente, ¿no? Pero tú le haces una pregunta. El mejor momento para responder preguntas, aunque la gente no lo cree ahora mismo, me tilde de loco, de que no, este no puede ser, es cuando uno está durmiendo. No porque las pienses mucho significa que van a ser mejores respuestas. Cuando uno duerme es cuando realmente está procesando el mayor número de información posible durante el día. Entonces la pregunta que debes hacerte es, oye, ¿cómo yo puedo mejorar un poquito mañana? ¿O qué podría hacer mañana para mejorar esa productividad? ¿Sí? Sencillo. En este caso está muy enfocado a la productividad, pero podría ser sobre otro tema, el tema que tú quieras. Y una tercera cosa, que evidentemente esta es muy sencilla, no tiene más, simplemente lánzate un mensaje que esperas ver mañana. No tiene más, un mensaje que esperas ver mañana. Mañana me gustaría probar esto. Y aquí cada uno ponga esto, lo que quiera. Nueva herramienta, una metodología, etcétera. Me gustaría probar, saber de esto, saber un poquito más, etcétera. Si en este momento haces este tipo de ejercicio, evidentemente aquí no podemos prometer nada, porque esto, como siempre, cada persona tendrá sus tempos, pero en menos de una semana notarás un cambio muy grande, porque estarás programando poco a poco tu mente para que cumpla estos patrones. En el fondo, recuerda que al final nuestro cerebro es energía, electricidad y química. No tiene más. En el momento que nosotros le damos unos inputs concretos y generamos este nivel de energía, hacemos que el cerebro trabaje en una misma dirección. Además, sabemos hoy en día que el cerebro, todo lo que tiene, sí que ocupa lugar. Cada cosa que aprendes ocupa lugar. Por lo tanto, hay cosas que dejas de aprenderlas. Hay una frase, ¿no?, muy española que se dice esto: el saber no ocupa lugar. ¿Sí? Es un clásico de todos los tiempos. Pues sí, sabemos que sí. En ese momento no lo sabían, ahora sí. Y cada cosa que tú aprendes se va apagando una pequeña célula de tu cerebro en el cual deja de funcionar y aprendes cosas nuevas. Y eso está genial. ¿Sí? Entonces, de esta manera tan sencilla, que esto lo puede hacer cualquier persona cualquier noche, de hecho lo pueden probar hoy mismo, mañana, cuando escuchen el podcast, es decir, el momento que lo escuchen, automáticamente estás sanando este subconsciente. El subconsciente es mucho más profundo que esto y podemos llegar mucho más allá, ¿eh? Evidentemente ahora estamos viendo un pequeño ejemplo de cómo utilizarlo a nuestro favor, pero incluso fíjate que en algo tan banal como utilizar una herramienta, que al final lo deja de ser algo muy trivial, ¿no?, muy básico, se puede llegar a programar para que te guste más, tengas más ganas, dediques más tiempo. Y tu propio cerebro te dará razón poco a poco de cómo lo puedes ir haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso digo que la productividad ya no es solo utilizar una herramienta en sí, sino es programarte a ti mismo para que quieras ser productivo, primero. Si no quieres ser productivo, ¿para qué? En segundo lugar, que te des la energía y el permiso para hacerlo. Oye, ahora me permito utilizar esto porque creo que para mí me puede ayudar a nivel personal siempre, después a nivel colectivo también, pero a nivel personal siempre. Y en tercer lugar, que te lo creas, que ya lo has probado, es decir, que lo has visionado, que has generado eso a nivel de imagen, autoimagen tuya, de que ya eres capaz de poder hacerlo y simplemente solo te falta, es cuestión de ponerle horas, ponerle un tiempo y ya está. Está bien. Sí, me gusta. Sencillo los pasos, si se quiere. Y No, esta noche mismo. Igual quiero ver ahí cuántos oyentes nos hacen, nos escriben y dicen que están programando. Eso nos encantaría. Sí, muy interesante, y entiendo que justamente
vendría a ser esto lo que vos planteabas como neuroproductividad o estimo que debe tener un paso más allá también. Coméntanos un pedacito más. Sí. A ver, la neuroproductividad en el fondo surge por un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Esa incapacidad. Yo, por ejemplo, cuando hacía sesiones de time management, de productividad, en mis tiempos mozos, ¿no? Los primeros tiempos que yo empecé con esto, siempre me sentía como que estaba una frialdad en la sesión, en la clase, ¿no? Cuando yo estaba ahí haciendo sesiones en empresas y todo hace ya más de 15 años, que pensé, no puede ser, ¿qué pasa aquí? ¿No? Si esto todo el mundo debería encantar, si al final te estoy dando vida, te estoy regalando tiempo, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y ahí es donde empecé a entender que faltaba una parte humana, de conectarlo, ¿no? En realidad la neuroproductividad es todo esto, es unir la parte de neurociencia y psicología para ser mucho más productivos en el día a día. Y neurociencia y psicología es todo, es mente subconsciente, es la gestión de la energía del día a día, es también entender los bloqueos mentales, entender los sesgos, es decir, todo esto está incluido dentro de la productividad, que hasta ahora había quedado siempre fuera. Productividad era un conjunto de herramientas y técnicas, no hay más, una metodología de A, B, C, de, por ejemplo, pues delegar, de lo que sea, es decir, los métodos que sean, los 5 pasos de GTD famosos, pero jamás habíamos tenido en cuenta la otra parte, que era la parte de cómo se sentía uno, la gestión emocional, de cómo se sentía ahora mismo esta persona con el resto de equipo que uno tiene. Entonces la neuroproductividad no deja de ser todo esto, deja de ser la fusión de buscar esta manera, porque en mi caso, Hernán, yo antes de empezar cuando estaba en psicología, incluso escribía artículos científicos que hablaban sobre esto, ¿no? De la efectividad, de la atención, es decir, que me había metido mucho a nivel científico hasta el punto de que me daba cuenta que había escrito mucho y no hacía nada. Había escrito tanto sobre la efectividad, que se supone que es hacer cosas, y resulta que después en mi día a día era incapaz de poder generar un proyecto porque tenía muchos bloqueos, quería leer más, siempre quería saber más, ¿no? Me falta más información. Consideraba que me faltaba todavía otro artículo científico, que no tiene ningún sentido. Podía haber empezado mucho antes, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que muchos bloqueos pues no tienen nada que ver con el conocimiento. Si la gente ya sabe, si todo el mundo puede ir a YouTube ahora mismo a buscar un vídeo de Trello y lo puede utilizar ahora mismo, seguro, sin problema. Nunca ese será el problema, creo, de verdad. Entonces el problema va mucho más allá, ¿no? Y tiene que ver más con un tema de cultura, de persona, de cómo se encuentra, del encaje social también que tiene esa persona, de lo que tiene en casa, porque claro, aquí nadie habla de lo que tiene en casa uno, ¿no? Si uno no está bien en casa, está divorciando, sus hijos tampoco pues, tienen una buena relación, la familia, es decir, todo esto al final también influye en si yo después quiero mejorar la productividad o no. Profundo, Hernán? Esto es profundo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Claramente hay mucho ahí para indagar. Y creo que ahora todos los administradores tenemos una excusa nueva para echarle la culpa a la herramienta. No fui yo el que hizo mal la configuración, es culpa de lo que me dijo. Exacto. Yo siempre digo que esto una neuroexcusa fantástica, ¿no? Una nueva excusa. Esta fantasía no había entendido nada de la charla, pero bueno. Correcto. Sí, pero creo que todo el administrador, no digo que tenga que tener obviamente un súper conocimiento de esto, pero sí un conocimiento mínimo de esta parte más psicológica, porque ahí es donde realmente están los grandes bloqueos. Nunca el bloqueo está en que, no, es que nos falla un plugin y un API y resulta que no sabemos muy bien. Esto nunca suele ser el problema. Sí, es un pequeño obstáculo, pero técnicamente es muy fácil de solucionar, pero porque la gente no lo usa, este es el gran problema, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Es decir, la adopción que hay por detrás de eso. Así que... Cierto, exacto. Sí. Bien, me encantó. A riesgo de seguir indagando mucho más, no sé, ¿tenés alguna otra cosita, algún otro tip? Sí. Caso antes de que vayamos cerrando. Sí, claro. Para mí una de las lecciones que creo que la gente se quede en esto, que para mí es un tema importante, ¿vale? Cualquier administrador, cualquier persona que gestione, no importa. Pero una de las cosas clave que debe entender todo el mundo es el minimalismo. Minimalismo no entendido como Marie Kondo, ¿no? Que era la famosa japonesa que vaciaba las casas, no solo en eso, sino minimalismo es que cualquier herramienta implica no solo dejar de utilizar otras cosas, sino también rebajar el nivel de trabajo que uno tiene, quitar proyectos de en medio, que una herramienta es un proyecto en sí, y eso implica que otros proyectos no se pueden hacer en este momento. Entonces, me gustaría, sobre todo, conectar con este mensaje de que hay que eliminar el máximo número de cosas posibles. Si no, cuando tú vas a implementar algo, si la gente está hasta aquí arriba de todas las cosas, además tiene un montón de problemas en la mente, que si tiene un montón de proyectos que están ahí, todos en stand-by, en el congelador, y que nadie está haciendo,
eso evidentemente va a dificultar que se cree una herramienta. Entonces, una de las cosas que yo creo que cualquier programador, cualquier persona que ayude a hacer esta administración, primero tiene que bajar sí o sí el nivel de uso de ciertas cosas. Claro que no pueden tener o no tienen el poder de poder reducirlo todo, pero sí insistir mucho en que el número de proyectos, algunos tienen que ser congelados durante este momento. Mientras se haga esto, esto tiene que estar evidentemente en el número uno, si se hace bien. Segundo lugar, siempre que todos los proyectos que estén en marcha, al mínimo delegar algunos, dejarlos en stand-by algunos. Si no, las probabilidades de éxito serán mucho más bajas, ¿no? Entonces yo diría siempre que la gente, y esto lo haga también a nivel individual, incluso cualquier persona, que antes de hacer cualquier cambio de estas características, intenta bajar el nivel, baja el soufflé, intenta bajar con menos cosas, reduce proyectos. Porque fíjate, Hernán, y esto es muy curioso, en cualquier empresa todo el mundo le encanta proponer cosas nuevas, ¿no? Ideas nuevas. Oye, tengo un proyecto nuevo, una idea nueva y tal. Esto todo el mundo le encanta. Y esto va al cajón desastre, llámale backlog, llámale como quieras. En cambio, a nadie o casi nadie le cuesta y borrar cosas. Ahora no haremos esto, dejamos esto de lado, ¿no? Parece que sea mucho más fácil en principio, ¿no? Pero en cambio nadie quiere, porque nadie quiere decir como especie de fracaso, ¿no? Especie de mini fracaso de no poder conseguir cosas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una de las partes importantes. Mucho minimalismo, intentar reducir al máximo las cosas y después introducir cosas nuevas, y no al revés. Me gusta la idea. Y lo asocio con un montón de escenarios justamente de los clientes, o que Total. uno lo ve en producción, que los clientes no te prestan atención porque están con 20 proyectos más. Exacto. Sí, de hecho, una figura que nosotros incluimos en algunas empresas, que no es una figura nueva, simplemente es que una persona tiene ese rol, por ejemplo, tiene ese rol en un 10%, no digo que se dedique 100% a ello, pero le llamamos el curador de proyectos, ¿no? Bueno, ya sabes que en inglés todo suena mejor, le llamamos el Project Curator, ¿sí? Y básicamente consistía en que iba departamento por departamento y empezaba, digamos, a reducir cosas o borrar cosas, ¿no? Es algo que era muy lógico, pero que ningún departamento tenía el tiempo para hacerlo. Entonces la persona se encargaba de decir, oye, ¿qué hay ahora mismo acumulándose que lleva aquí y hay mucho tiempo, mucho ruido mental? Ah, pues mira, tenemos esto y esto. Y como venía alguien de fuera, externo, pues le parecía más gracioso que se lo hacía alguien de dentro, ¿no? Porque alguien de dentro era como una especie de fracaso de equipo, ¿no? Hemos conseguido llegar a esto. Pero venía alguien de fuera, les ayudaba y todavía parecía que les estaba haciendo un favor. Bueno, te digo porque también puede ser útil de cara a tener este rol dentro de los equipos, a los responsables de equipos, a los que son más de ownership, ¿no? Los que tienen la propiedad del equipo, y que puedan reducir ese nivel de cosas, pero que se apoyen de otras personas externas, porque siempre es más fácil, ¿no? Bien. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, te quería pedir cómo la gente puede ponerse en contacto con vos, y ya que estamos, como comentaste ahí que tenés un libro, si quieres comentar un poquito más de qué trata, y cerramos por acá. Sí, no, claro, mira, si la gente quiere escucharme y si quiere aburrir de mí, pueden poner mi nombre tal cual, ¿no? Miquel Nadal con Q, eso sí, QU, como si fuera Miguel, pero con Q. Nadal, y en YouTube verán que hay más de, no sé si 1200 vídeos de todo tipo de herramientas, de Atlassian, de otras también. Hay muchísimas herramientas ahí donde pueden ver cómo utilizarlas, pero siempre con psicología, entendiendo qué es lo que hay detrás, por qué funciona o no funciona. Es decir, no hablo nunca de la herramienta en sí, no es un tutorial de herramientas, sino que hablo de cómo gestionar equipos, cómo gestionar personas, cómo ser productivo utilizando las herramientas. Además, ¿no? Además de la herramienta. Y lo que comentabas antes, sí, si la gente quiere conocer un poquito esta nueva forma de entender la gestión del tiempo, la productividad personal, pues hace muy poquito, hace unos 7 meses aproximadamente, lancé mi nuevo libro, que es La nueva gestión del tiempo, donde justamente hablaba de esto, ¿no? Una forma de entender diferente, hablo del subconsciente también, hablo de la parte, digamos, más mental, más psicológica, y después obviamente hay una parte también de cómo organizamos el día a día, teniendo en cuenta cómo somos nosotros, qué queremos conseguir, una parte psicológica importante. Perfecto. Bueno, a mi lado no queda más que agradecerle. Espero que hayas dejado un montón de oyentes ahí picando con ganas, porque bueno, era la intención de este episodio, de sacarlos un poco a la estructura de los episodios clásicos y traer algo para ver un poco más allá de nuestras narices, como se dice, ¿no? Buenísimo, me encanta. Y sobre todo que sea útil a las personas, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Miquel, por tu tiempo. A ti, Hernán, un abrazo. Chao, chao. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio y último invitado de esta temporada. Esperamos que esto que estuvimos hablando con Miguel nos haya dejado
lo que esté picando, que le hayan metido el palito en la llaga, y los tengan pensando hasta la próxima temporada, que va a estar iniciando en 2026, teniendo nuevos invitados y más temas para discutir. Agradecemos una vez más a Miquel Nadal por compartir su conocimiento y, como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.